Con Carlos Germano, 12 horas 35 minutos. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Sergio Eiben te saluda desde San Juan. Hola Sergio, buen día, placer saludarte, buena semana. Gracias. Carlos, bueno, elecciones el domingo en la provincia de Buenos Aires. No es una cosa menor en un país centralista como la Argentina. Y segundo, si crees, de acuerdo a tu evaluación, si va a tener impacto este escándalo de las grabaciones y todo lo que está viviendo la Argentina en estos días en el resultado electoral o en quién iban a votar a Javier Milei o no. A ver, yo te diría lo siguiente, Sergio. Sí. Si vos revisás desde el 13 de abril, que se largó picture electoral en la provincia de Santa Fe, Sí. hasta el domingo pasado, en líneas generales, el actor protagónico siempre fue la no concurrencia. Uh-huh. Hasta Corrientes, hasta la elección del último domingo, Uh-huh. el promedio fue de cada 10 argentinos en condiciones de votar, en las elecciones que se dieron, 4 no fueron a votar. Es decir, que el protagonismo quedó muy claro que hay poca voluntad de votar. El domingo es una excepción porque una elección con una concurrencia medianamente histórica en Corrientes, pero era elección ejecutiva. Normalmente siempre la elección ejecutiva es una elección mucho más movilizadora, más cuando está como hombre de una provincia, sabes perfectamente lo que significa la elección de un gobernador o de un vicegobernador. Sí. Y yo te diría que la clave del domingo la tenés que encontrar ahí. Uh-huh. Si hay una movilización importante y la gente va a votar, es una elección, te diría, en el cual hay mucha paridad que se fue dando en casi todos los sondeos preelectorales, y en el cual si el protagonista es el no voto por la desazón, por el desencanto de estos últimos acontecimientos donde la sociedad había ungido presidente a un hombre por fuera de la política que podía resolver no solamente el tema económico, inflacionario, fundamentalmente, que tuvo mucho éxito, pero también el tema de la corrupción. Yo te diría, en eso, ahí el gobierno empieza a tener serios problemas y los aparatos políticos, en este caso el peronismo, tiene posibilidades ciertas de hacer una muy buena elección, fundamentalmente en el 70% del padrón electoral, que son los dos centros urbanos más grandes, que es la zona norte-oeste del Gran Buenos Aires y la zona sur-oeste del Gran Buenos Aires. En este escenario yo te diría que si eso pasa, es probable que pueda pasar si se mantiene la misma lógica de lo que vino sucediendo en todas las elecciones anteriores, a excepción de Corrientes, se produciría un cimbronazo político para el gobierno de gran magnitud, porque tenés que pensar después, ya de por sí, con el grado de incertidumbre política económico que se está viviendo en la Argentina, donde lo peor que le puede pasar a un gobierno en vísperas a unas elecciones es que el dólar sea la tapa de todos los medios y de todos los medios digitales. Yo te diría que ahí ya lo hemos vivido con mucha experiencia, todos los gobiernos de turno tienen serios problemas y es el que hoy está planteándose al gobierno de Milei. Y pensá lo siguiente, Sergio, de acá al 26 de octubre falta un montón. Sí, claro. Y te diría que una derrota electoral y con el dólar estando en el centro de la escena política, y yo te diría que va a ser muy complicado para el gobierno. Carlos, buenos días. Roberto Pugliese te saluda. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿qué decís? Muy buenos días. Respecto a algunas de las cosas, algunas de estas ventanas que abriste con este comentario que hiciste al principio, dicen otros analistas, colegas tuyos, que la no participación de los ciudadanos en las últimas elecciones tiene que ver en muchos casos
con que aquel que votó a Milei enojado con el peronismo, hoy se siente defraudado o decepcionado en alguna medida, entonces decide no votar porque no encuentra otras opciones. Cuando en algunas de las provincias se ha mostrado un menú un poco más ampliado, ha crecido la participación ciudadana y también se dice que estas elecciones, al ser de carácter provincial, la discusión tiene que ver más con lo comunal que con lo nacional y que en esto puede influir la gestión de los oficialismos locales, que en muchos casos es del peronismo, y es por esto que le dan altas probabilidades de triunfo a Kicillof y al peronismo en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser cierto esto? A ver, Roberto, yo te hago datos. Sí. Desde el 13 de abril aproximadamente se votó en 10 provincias u 11 provincias. El peronismo ganó en una sola, Formosa. La Libertad Avanza ganó en 2. La Capital Federal y en Chaco en el frente electoral que hicieron con el gobernador Esdero, y en el cual no llevó el nombre, no fue Violeta y tampoco llevó el nombre de la Libertad Avanza. El radicalismo ganó en las 4 y los demás fueron partidos provinciales. Esta es la foto clara de lo que pasó. Vos tenés hoy, indudablemente, un peronismo nacional que está circunscripto solamente en el Gran Buenos Aires y con especificidad en lo que es el conurbano sur, el Gran Buenos Aires sur, digamos, donde históricamente el peronismo fue fuerte. El peronismo a nivel federal, digamos, de nuestro país, que es mucho más que el área metropolitana, el peronismo está en problemas. O sea, esto es lo que está reflejando la foto hasta hoy de lo que fueron las elecciones en nuestro país. Digo, obviamente en un escenario y el protagonismo sigue siendo el no concurrir, yo te diría que el peronismo, como le dije a Sergio, tiene amplias posibilidades, porque es verdad lo que decís vos. La provincia de Buenos Aires tiene 135 intendencias o alcaldías. Casi 80 la maneja el peronismo. Y donde está concentrado el 70% de la población bonaerense, la gran mayoría son intendencias peronistas. Es decir, que ahí el peronismo se presenta el domingo con unas muy buenas posibilidades y la gente no va a votar. Si lográs romper el cerco de los 65 para arriba, de 75% de presencia para arriba, yo te diría, Roberto, que es una elección de mucha paridad. De 75 para abajo, yo te diría que el peronismo tiene amplias posibilidades de ser gobierno. No porque al peronismo lo vote, digamos, hoy desilusionado de Javier Milei. Un gobierno, digamos, que no cumplió con las expectativas ciudadanas, sino realmente la gente decide o define no ir a votar. Carlos, buenos días. José Núñez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, José. Mucho gusto. Buen día. Encantado. Mira, a partir de la exposición tuya surgen un montón de datos que la verdad son muy valorables y muy, muy importantes. Pero ¿no te parece también que hubo algunas malas praxis del gobierno nacional en ejercicio en materia de alianzas? Bueno, Corrientes es uno de los casos más patentes, y eso también ocurrió en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas, y como vos ofreciste estos datos estadísticos de asistencia o eventual asistencia de los votantes, ahí pueden estar las claves, ¿no? A ver, yo te diría, José, lo siguiente. Coincido con lo que estás planteando, digo. Me parece que acá sí hubo mucha mala praxis, y en el cual el presidente de la República se desatendió de algo que es esencial acá y en el mundo, que es la política. Claro. Él entregó la política a 3 personas, a los primos Menem y a Karina Milei, y nos vendieron
o trataron de vender que Karina Milei era una mujer especial y con un nivel de análisis y profundidad política, y que realmente creo que lo peor que le pasó al mileísmo fue ganar la ciudad de Buenos Aires. Cuando ganaron Ciudad de Buenos Aires, pensaron que todo el país era igual. Esta cosa yo muchas veces hablé hace mucho tiempo de la conurbanización de la política. La política argentina está totalmente conurbanizada. Y el país federal en la política no existe, están todos alineados a lo que sucede en el área metropolitana, en el AMBA. Y me parece que esta gente lo que trató es, desde esa visión, dijeron, nos quedamos con el país. Y a su vez le agregaron un tema que era vital para la sociedad argentina, o para los que decidieron que Milei podía hacer un cambio de 180 grados, que era el tema de la corrupción. Y lo que quedó en el escenario es la corrupción. Y la corrupción llega no porque los opositores lo ponen sobre el escenario, sino a través de, en este caso, un streaming con una persona muy inteligente, con mucho criterio político, que es el actual tesorero de la AFA, Pablo Provellino, que tiene un criterio político y que indudablemente les empiojó una elección en la cual ellos pensaban que no tenían ninguna posibilidad de perderla. Y que indudablemente se le está haciendo muy difícil, y a pesar de que la provincia de Buenos Aires es una elección más, porque es una provincia, por más importante que sea desde el punto de vista cuantitativo, yo te diría lo siguiente, o sea, el problema que tiene Milei es que si pierde el domingo, el grado de incertidumbre que hoy está viviendo la sociedad argentina, tanto política como económicamente, y se va a multiplicar. Llegar al 26 de octubre le va a ser muy, muy difícil, y con situaciones, digamos, que pueden ser puntos de quiebre. Carlos, si esto ocurriera y en octubre hubiera un triunfo muy ajustado del oficialismo o una paridad en las elecciones, en las 24 elecciones nacionales, ¿esto generaría alguna posibilidad de que los inversores retrasen su participación en la economía, que la economía empiece a sentir vaivenes que nos lleven a nuevamente un escenario de incertidumbre, que aumente la inflación? ¿Puede ocurrir todo esto? El gobierno sigue en el mismo esquema de no hablar con nadie, de que pensar que todo es pasta, que son todos el pasado. Yo solamente te digo, Sergio, lo siguiente. Sí. Fíjate lo que pasó ayer en el Teatro Colón, con los 80 años de Clarín. Estaba todo el escenario sociopolítico, económico, artístico, deportivo en el Teatro Colón. Digamos, lo que el gobierno no hace, lo hizo Clarín. Clarín juntó a todos. Además, había 16 gobernadores. Y no es casual el grupo que empieza a posicionarse, que son Provincias Unidas, gobernadores que de alguna manera lo que están buscando es, en corte transversal, por el gran agotamiento de los partidos, fundamentalmente del peronismo y del radicalismo, que no están dando respuestas claras a la sociedad, empiezan a buscar otras alternativas. Si el gobierno sigue en su tesitura de cerrazón, sin hablar, peleándose con todos lo que es el círculo rojo, la política, la economía, yo te diría que entra en un grado de preocupación, y empezá a pensar también, Sergio, cómo llega al 2027. Si el gobierno abre el gobierno, genera un cambio de gabinete, empieza a abrir la posibilidad, digamos, que haya más Guillermo Francos y menos Karina Milei. Si Karina Milei sigue siendo
el eje central de este gobierno, yo te diría, si las elecciones de la provincia de Buenos Aires son malas y el hombre no se anima a pegar un salto cualitativo de cambio, yo te diría que entra en posibilidades ciertas de no terminar mandato. Carlos, la última, por lo menos sí, por mi parte, ¿no? ¿No hay una visión por parte de los integrantes del gobierno casi generar paz hacia adentro o que no pasa los límites? Es decir, pareciera que no hay una visión federalista, bueno, poco la hubo a lo largo de la historia en nuestro país, pero que no analizan los microclimas que ocurren en cada provincia, no tienen en cuenta o no tienen a alguien que les ausculta la realidad en cada región, ¿no? Parece que hay una... La política argentina, lamentablemente, en los últimos 20 años se conurbanizó, discúlpenme que sea reiterativo. Sí. Todo gira a través del área metropolitana. Y pocos dirigentes de distintos partidos trataron de generar alternativas diferentes, en el sentido de poder salir a liderar también un espacio dentro de sus propios partidos, y todos se alinearon claramente. Estas son las consecuencias. Vos tenías, por ejemplo, en tu provincia, en su momento el ex gobernador con intenciones de liderar un proyecto nacional. Se quedó nada más que en las intenciones. Nunca se animó a salir, digamos, a jugar lo que tenía que jugar. Hubo muy pocos Carlos Menem o muy pocos Néstor Kirchner, de dirigentes, estoy hablando del justicialismo, de dirigentes del interior del país que se animaron a jugar y a enfrentar proyectos, digamos, históricos que siempre fueron fuertes en el área metropolitana. O sea, Kirchner contra Duhalde, Menem contra Cafiero, muy pocos dirigentes siguieron ese ejemplo del interior del país. Y lo mismo pasó con un radicalismo que fue subsumido en su momento por el PRO, digamos, un PRO egocéntrico cuando hablo de Capital y Gran Buenos Aires, y yo te diría que lo peor que le puede pasar a la Argentina es seguir eligiendo presidentes que vengan de esta área, del área metropolitana. Carlos, el país es mucho más que el área metropolitana, pero los dirigentes tienen que animarse. Bueno, justamente se dice que en esta política light que impera en la actualidad, lo que abundan son los dirigentes de bajas calorías, y así nos va, ¿eh? Nosotros le agradecemos este contacto, le mandamos un gran saludo. Para decirle. Acá me están diciendo que tengo que hablar con Carlos Germano, el pintón de la familia. O sea, Carlito. Carlito, exactamente. ¿Es así o no? Grande. ¿Ah? ¿Cómo? La familia de aquí de San Juan dice que tengo que hablar con el pintón de la familia, que es Carlito. Exactamente. Ahí mi cuñado es el que maneja la familia, ahora es el más grande de todo. Listo. Un abrazo, Carlos, muchas Abrazo gracias grande, por la gentileza, y vamos a seguir consultándote, ¿no? Dale, cuando quieran. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Todos mis afectos. Abrazo grande. Chau, gracias.